Soy una mujer trans lesbiana. Jamás he tenido una atracción por un hombre, ¿no? Jamás he tenido una atracción por un hombre. Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente, WL Project. Hoy vamos a analizar las palabras de un hombre que años atrás se declaró transgénero, pero que confiesa al día de hoy que nunca ha tenido una atracción sexual ni romántica por un hombre. Es decir, es un transgénero heterosexual. ¿Será esto posible? Vamos a ver qué tiene por decir. Soy una mujer trans lesbiana. Jamás he tenido una atracción por un hombre, ¿no? Todos estos esquemas de masculino y femenino es a mí lo que me atrae, la parte femenina. Incluso mujeres muy masculinas me causan más trabajo. Ok, voy a tratar de dar mi opinión y mis puntos de vista sin que nadie se sienta aludido y mucho menos que piensen que estoy atacando a mi propia comunidad, porque también soy un hombre LGBT. En primer lugar, no tengo nada contra de las personas que deciden declararse transgénero o transexuales. Recordemos que son dos términos diferentes. El transexual es el que ya ha iniciado un proceso, bien sea con hormonas o ha modificado partes de su cuerpo para parecerse al género contrario. Es decir, en este caso, este hombre ha aplicado su derecho a la expresión de género y hoy en día luce con todos los atributos que se supone le pertenecen a una mujer cis. Asumen que en el momento de mi transición que forzosamente quiero estar con un hombre o que lo estoy haciendo para engañar a los hombres. Jamás he tenido una atracción por un hombre, ¿no? La cosa es que por esta categoría existir un transgénero heterosexual es la razón, es el motivo principal por los cuales los heterosexuales todavía no permiten que las chicas trans utilicen abiertamente los baños de las mujeres cis. Porque sí existen personas que se ven auténticamente como una mujer, pero se siente heterosexual, se siente atraído por las mujeres. De hecho, las declaraciones de esta persona son claras y dice que incluso con mujeres que son muy masculinas tiene problemas, no hace conexión. Incluso mujeres muy masculinas me causan más trabajo. No me malinterpreten, pero tiene lógica que una mujer cis se sienta amenazada por una persona que gracias a que está utilizando su derecho de expresión de género, en este caso femenino, tenga acceso a lugares como los baños privados, los lockers de las mujeres en los gimnasios, siendo que esta persona todavía siente atracción por las mujeres, es un heterosexual. En resumen, una mujer cis hoy en día nunca va a identificar si una chica transgénero es realmente homosexual, que a la final es lo que más les preocupa. Para ellas, que no entienden y no deberían estar obligadas a entender y aceptar a una persona transgénero, y mucho menos si es una persona transgénero heterosexual. Y se van a sentir como si simplemente fuera un hombre disfrazado de mujer con intenciones bastante oscuras al poder entrar al baño de mujeres. Me disculpan, pero para mí tiene toda la lógica del mundo que se sientan inseguras. Yo llego a mis 30 años, terminé la carrera, hice la maestría, me independicé, tuve un trabajo estable de 11 años y de repente ¿sabes qué? Soy una mujer trans, soy lesbiana, estoy harta de estar en una oficina, me voy a hacer comediante, me voy de divorcio. La cosa es que esto invalida todos los esfuerzos y las luchas para que las verdaderas chicas trans que son homosexuales puedan utilizar con libertad el baño de las mujeres cis. A la final hay que entender a una mujer cis si se siente amenazada por un hombre que ante los ojos de ella simplemente está disfrazado de mujer, pero no es homosexual. Si eso yo lo hubiera hecho quizá 10 años antes, no sé cuál hubiera sido pues, cómo hubiera terminado. Ok, finalmente la cosa es que en lugar de estar peleando por tener acceso a los baños de las mujeres, las chicas trans deberían unirse y nosotros, el resto de la comunidad, vamos a apoyar. Si su pelea ahora es porque en todos los establecimientos haya un baño especial para la comunidad trans y nosotros como comunidad LGBT
tenemos conocimiento de cómo ser tolerantes con nuestra propia comunidad y nos vamos a sentir más a gusto. Piénsenlo. Pero bueno, todo esto, explícaselo a alguien que jamás ha tenido, porque en mi casa, yo soy la primera persona abiertamente LGBT. Ok, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden, mi intención no es atacar, pero sí dejar claros varios puntos. Chao, chao.